Integran neurociencia cognitiva a la educación, el liderazgo, el capital humano. Congreso Internacional Neuroeduca, el cual reunió a 25 referentes de Europa y América, con más de 175.000 docentes de todo, docente titular en grado y posgrado para universidades e instituciones educativas de América y Europa. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, qué problema que tiene Cristian, ¿no? Bueno, primero antes de continuar con mi presentación, si quieren seguir todos los temas de capacitación y congresos y demás, sigan el Instagram de Cristian, que es Cristian Camisani, Camisi, perdón, Cristian Camisi, así están enterados de todo. Aparentemente Cristian tiene un... Bueno, parece que Marta y yo estuvimos conectados, ¿sí? Así, intercontinentalmente. ¿Por qué? Porque yo pensé lo mismo que Marta. Toda la mañana estando sentados, ¿no? Acá. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una actividad. Les voy a pedir que todos se pongan de pie. Uno de ustedes va a elegir el personaje que más les interese. ¿Sí? Y cada uno, si ustedes eligen al mexicano, tienen que seguir los movimientos del mexicano. ¿Sí? Vamos a hacer lo que se conoce como una pequeña pausa activa. ¿Sí? Así que, o renovación atencional, como me gusta llamarla a mí. Así que, atentos, ¿eligieron a su personaje? Sí. Bien, arrancamos. 3, 2, 1. Oxitocina un poquitín y ahí estamos, renovamos sin querer un poquitito de la atención de ustedes y la vamos a necesitar, ¿saben? Vamos a necesitar todo ese shock de neurotransmisores que acaban de ocurrir, porque vamos a empezar a ver algunas noticias, ¿sí? Para empezar a abordar el tema de inteligencia artificial y educación. Vamos a abordar algunas noticias de la inteligencia artificial. Hace algunos años empecé a hacer esa intersección entre lo que es la neuroeducación, o en realidad los procesos neurocognitivos de las personas, con el uso de la inteligencia artificial. ¿Y saben qué? Hay procesos entre comillas, porque para mí, más que una herramienta, es un entorno cognitivo, después vamos a ver por qué, que si nosotros no somos conscientes de esos procesos neurocognitivos cuando usamos la herramienta, estamos delegando parte de nuestra cognición en ellos, ¿sí? Bien, primer noticia que les traigo, esto es de la UNESCO, la inteligencia artificial, una mirada desde la docencia y las ciencias del aprendizaje, es una investigación de 2026 que concluyó este panel de expertos. No debe concebirse como un fin en sí mismo, sino como una tecnología mediadora.
que informada justamente por la ciencia del aprendizaje y las ciencias del comportamiento, ¿qué va a pasar? Se puede contribuir a la personalización pedagógica, a la retroalimentación y a una mejor toma de decisiones educativas. Siempre pensando que esto no es para reemplazar el juicio profesional del docente. Y esto es lo que les vengo a plantear justamente hoy. ¿Cuáles son esos procesos neurocognitivos y esas metodologías que tenemos que hacer? El aprendizaje y la motivación, lo que hicieron fue exponer a diferentes grupos con tutores de IA y sin tutores de IA, y lo que pudieron comprobar es que los tutores de IA deben enseñar a pensar. Danger, ¿no? O sea, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es que se motivan más con algo digital que con una persona de carne y hueso? Yo creo que el diagnóstico de nuestro sistema educativo hoy se manifestó claramente en este lugar. No sé si todos lo notaron. Dos palabras que dijo Marta, que dijo cerrar la escuela, las escuelas. Ella gritó del fondo, ¡sí! El sistema educativo. Y hay educación también de la UNESCO. Fíjense, esto de docentes e inteligencia con una diferencia muy grande es ChatGPT y después le siguen todas las demás. El 96% manifestó que ustedes usaron alguna vez la inteligencia artificial. Bien. O sea, estamos ahí, 50 y 50, le diría. ¿Cuántos la usan alguna vez en el mes? Bien. Los que no usan inteligencia artificial. A ver. Te va a simplificar. Bien. Ok. ¿Hay algún mic para poder pasarles? ¿Te escuchan? ¿Te escuchan? Siento que no lo sirve para hacer yo. Yo soy docente de ciencias sociales. Entonces, también siento que la inteligencia artificial en algunas cuestiones es tendenciosa. Pero no la estoy cuestionando. Necesito que a lo mejor el día que yo aprendo a utilizarla. ¿La usaste alguna vez? No. No, ¿y por qué? ¿Y cómo me puedes decir todo esto si nunca lo usaste? Porque sé de qué se trata. No necesariamente la tendría que haber usado para tener una opinión. Por eso mismo estoy diciendo, no digo ni que sea buena ni que sea mala. Digo que quizás... Y voy rápido, ¿eh? Dale. Yo personalmente la usé una sola vez y me di cuenta que tenía que... Mañana, de este pedacito de la mañana, yo les voy a mostrar cómo no hacerla genérica. Cómo hacerla suya. Porque muchas de las cosas de a lo que tengo que estar alerta y me tengo que obligar desde el punto de vista neurocognitivo. Entonces, sigamos con esto. El 100% de los directivos manifestó que tiene interés en capacitarse en inteligencia artificial. Autoridades, por ahí, Cristian, pasarles este dato a las autoridades de acá del gobierno. 100% de los directivos manifestaron interés. Estudiantes, 79% de los estudiantes utilizan inteligencia artificial para realizar tareas. Y la usan mal. La gran mayoría usa la inteligencia artificial como si fuera un buscador glorificado, con esteroides. Y la inteligencia artificial es un poquito más que eso, ¿sí? Es otra cosa. Insisto, que los vamos a ver después. Más de la mitad de chicas y chicos usa inteligencia artificial, 2 de cada 3 con fines escolares. Bien. Pregunta. De los que dijeron que usan inteligencia artificial. Bueno, yo un poquito de trampa, porque antes configurarla era simplemente mi mail y ya, pero yo ya te escuché una vez, entonces dice... No vale. Así que no digo nada. No, pero ahora hice la verdadera configuración. Bien. ¿Alguien más? Acá. Dale, vos no me escuchás.
Pará. Ahí, está. Yo no te escuché, pero bueno, lo voy a hacer porque me gusta aprender. Pero básicamente, chat, Gemini, ¿Activaste las memorias extendidas? también, Ok. o sea, pero me voy metiendo y voy jugando, porque no es que lo escuché, voy jugando a ver qué va cambiando, pero porque Bien. soy así de Está bien, está bien. Gracias. Sí da ideas, sí como la compañera, es esto, le cuento las particularidades, pero siempre la última palabra y la esencia la tengo yo. Entonces tratar de discernir y diferenciar para que la clase sea villanina y no... Eso es operatoria, pero fuiste a un lugar específico, tiene la herramienta para darle instrucciones de cómo querés que opere. Ah, perdón, no. Ok, bien. La mayoría de ustedes eso nunca lo hizo, ¿no? Acá, el nombre de nuestro usuario. Bueno, ahí ustedes apretan y entran a una opción que se llama personalización. En personalización tienen diferentes formas de personalizar, parte de elegir cómo quieren que les hable y después instrucciones personalizadas, donde yo prestigio y que incluyan DOI o enlace para verificación. El DOI es como la URL de las investigaciones y además le pongo que no puede inventar. Después, acá lo ven en Gemini, que básicamente es lo mismo, configuración y ayuda, y arriba tienen contexto personal. Y en contexto esa otra. Entonces, eso ya tiene esa información para operar desde ese lado. Para que tengan algo para poder personalizar, les traje copiado la personalización que estábamos viendo recién. Sí, cuando termine la presentación, les va a quedar una placa, una diapo, que tiene un código QR y también tiene escrito la dirección y van a tener acceso a 8 materiales diferentes. Dentro de ellos la presentación, más podcast, videos resúmenes, apuntes de estudio y un libro. El libro mío es el de Neuromi. Bien. Entonces, esto es lo que yo uso, ¿sí? El tono de respuesta debe ser siempre basado en evidencia. Prefiero que digas que no sabes o que no tienes esa información a que inventes respuestas. Siempre me interesan las respuestas con referencias de fuentes y la fuente debe ser de una universidad de prestigio o una revista científica de prestigio. No importa el idioma original, toda respuesta debe tener un DOI y o un enlace para que pueda ser verificada. Si no lo tiene, debes de decirlo explícitamente. Puedes expresar opiniones siempre y cuando las mismas sean basadas en análisis de evidencia científica. Redacta con un tono directo, profesional, humano y natural. Evita completamente el uso de guiones largos, una característica muy de las inteligencias artificiales. Estructuras retóricas del tipo no es solo X, es Y o cualquier variante equivalente, fórmulas de contraste, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Prioriza calidad sintáctica, frases limpias y bien estructuradas, argumentación racional basada en hechos o lógica, precisión léxica en lugar de adornos retóricos, neutralidad en español, evitando estructuras, bueno, de lo del inglés. Si una frase suena a eslogan, simplifícala. Si una idea puede expresarse con menos palabras sin perder precisión, hazlo. El resultado debe sonar a experto que explica con criterio, no a vendedor ni a motivador, ¿sí? Esa es una de las instrucciones que uso. Además, le doy el contexto, le doy mi historia. ¿Quién soy? ¿A qué me dedico? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Dónde trabajo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la ampliación de la memoria. Bueno, algunas cositas. Empecemos con el tema de ver cuál es la diferencia, ¿no?, entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Y acá va a entrar una diferenciación en relación al epistemológico. ¿De dónde estamos hablando? ¿Sí? Si a mí me preguntan, la inteligencia artificial, en mi categoría, no entra como inteligencia. ¿Sí? Ahora, si vos le preguntás a un tecnólogo que solamente va a mirar el proceso de razonamiento o de comparación de pros y contras y análisis de datos y lógica, etcétera, etcétera, sí. Pero para mí la inteligencia humana implica no solo
la cognición, sino también implica la emoción y la percepción dentro de esa interacción que tenemos con el mundo para buscar decisiones adaptativas al medio en el cual estamos y que también podamos velar por nuestro bienestar. Una conjunción muy holística, ¿no? No es solamente resuelve problemas o no resuelve problemas. Bien. Entonces, la inteligencia humana, biológica. La inteligencia artificial, obviamente, computacional. Inteligencia humana es experiencial, ¿no? Vivencial, multisensorial. Diferentes canales de información procesándola. Construimos significados. Tenemos experiencias afectivas que con la interacción con los significados van a influir en nuestra toma de decisiones. Somos totalmente distintos en eso. Mucho más complejo. En la inteligencia artificial eso es una representación matemática de datos. Punto. Emociones y memoria autobiográfica, en nuestro caso. Distribuciones estadísticas en el caso de la inteligencia artificial. Entonces, nuestro cerebro construye sentido permanentemente. Y eso lo hace a través de la percepción, la memoria y nuestra vida. Entonces, como les decía, según desde donde nos paremos, podemos ir a una capacidad de adaptarse a entornos cambiantes, resolver problemas, sobrevivir bajo restricciones, más a lo que es el concepto humano, ¿sí?, de la inteligencia, o podemos ir a capacidad de maximizar una función objetivo dentro de un sistema formal, ¿sí?, que es el más orientado a lo computacional que estamos abordando acá. Tenemos diferentes tipos de inteligencia artificial. Estamos viviendo hoy la inteligencia artificial débil, ¿sí? Estamos viviendo lo más bajito. Y así todo nos puede llegar a asombrar si lo usamos adecuadamente. Esa IA está orientada a tareas específicas. Producir textos, producir imágenes, videos, etc. Ahora, la IA fuerte es la idea de la AGI, la inteligencia general. Entonces, eso es una hipótesis por ahora. Si bien están cerca, antes hablaba de muchos años vista, 2025 causó una evolución tan grande, y esa evolución se está manifestando en 2026 también, que hoy se considera que va a ser a muy corto plazo. Estamos hablando de posiblemente entre el fin de año y el año que viene. Por lo menos eso es lo que se dice. La AGI va a ser una inteligencia artificial que justamente va a tener un dominio universal. Y va a poder resolver diferentes cosas como si fueran... ¿Escucharon hablar de los agentes de inteligencia artificial? Bueno, se va hacia ese lado, ¿no? Donde yo le digo, che, ¿sabes qué? Estoy haciendo mi tesis, necesito que busques investigaciones sobre tal cosa. Entonces la idea de esto es que lo usemos más como una especie de asistente personal integral. Y lo que se está pensando también es que cuando se logre esto, se vaya a los sistemas de computación, o sea, a computadoras que trabajen a través de esto. ¿Sí? Bien. Una de las evoluciones más grandes que hubo, yo traté de sintetizar un poquitito todo, ¿no? Porque si no yo tengo que hablarles del contexto histórico y tengo que empezar a hablarles desde 1950 y que tengo que hablar del Turing y de etcétera. Entonces, nada, agarré hechos importantes como para que ustedes tengan algo de información. Algo que marcó una gran diferencia fueron las redes neuronales, el deep learning, ¿sí? ¿Cómo funcionan estas redes neuronales? Básicamente, bueno, acá hay una capa de entrada de información, ¿sí? Después pasamos a estas capas ocultas que se va a procesar y va a detectar patrones, características de la información que entró, y tenemos la capa de salida, ¿sí? Es muy interesante porque acá sucede algo que
hubo algo que se llama retropropagación. Eso fue lo que solucionó mucho y dio el gran avance a lo que estamos viviendo hoy, que es la inteligencia artificial generativa. Porque inteligencia artificial usamos desde hace mucho tiempo. Netflix, Amazon, ¿sí? Google, todo está con inteligencia artificial. Lo que pasa es que teníamos sistemas deterministas, donde era si pasa tal cosa, hace tal otra, si tal otra, tal otra. Eso empezó así. Después se fue a los sistemas más funcionales, donde ahí empezamos a tener funcionalidad nosotros en nuestra vida, con lo que acabo de mencionar de las herramientas. Y ahora estamos viendo lo que es la inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere ser generativa? Que genera, a partir de ese entrenamiento que tuvo, una serie de cosas. Texto, imágenes, videos, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, queda claro que no es una mente, ¿no? Ya, no es una mente. Hay una entrada donde recibe datos, hay una optimización de esos datos y hay una salida útil para nosotros. El texto que le pedimos, la imagen que quisimos, el video que le solicitamos. O el audio o la música, ahora podemos hacer varias cosas. O sea que en realidad la inteligencia artificial lo único que hace es predecir, clasificar y generar. ¿Sí? Es probabilístico el resultado que obtenemos. No es verdad. Y esto es muy importante entenderlo. Hay un famoso paper sobre los loros que justamente plantea esto, ¿no? El rendimiento no es comprensión. O sea, el loro puede repetirnos la fórmula de una fórmula física, ¿sí? Ahora, ¿la entiende? No. Bueno, el físico nos puede decir la fórmula y sí la entiende, ¿sí? Nos la puede explicar, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, básicamente, en lo que fue esta evolución, los primeros desarrollos fueron a través de reglas, lo que les decía antes, si pasa A, va a hacer tal cosa. Después hubo una etapa de estadísticas donde aprendió por ejemplos y probabilidades, y después hubo una etapa 3, que es la que estamos viviendo más ahora, que es la escala masiva de datos. O sea, hay un gran volumen de datos que maneja la inteligencia artificial que nosotros no tenemos capacidad de manejarlo. En ese sentido, nos gana por lejos, ¿sí? Y empieza a producirse todo lo que estamos viendo actualmente. Entonces, la receta del éxito actual es datos masivos, supercomputadoras, porque de eso no nos tenemos que olvidar, todo el arsenal de fierros que hay atrás, y no queremos ni pensar cuando aparezca o cuando podamos materializarlo con la computación cuántica. Falta mucho tiempo todavía para eso, pero eso va a ser un salto cualitativo. Vamos a tener que cambiar absolutamente todos los sistemas. Mejores métodos como la retropropagación que les dije anteriormente, y eso es lo que conocemos hoy como IA moderna o IA generativa. ¿Sí? Bien. Entonces, antes básicamente estaba centrado en esa lógica determinista y ahora se maneja por probabilidad. Si yo le pregunto algo, lo que hace es, ¿cuál es la mejor probabilidad de mi respuesta para ser más efectivo y no equivocarme? Entonces, si yo le pregunto, ¿esto es un perro? Y le doy una foto, va a determinar cuál es la probabilidad menor que tiene para decirme que sí o que no. Y equivocarse lo menos posible. Y es muy interesante porque la retropropagación básicamente lo que hace es verificar en el proceso ese, ¿se acuerdan de la red? Esperen que voy para atrás. Acá, lo que hace es recorrer los diferentes nodos, y cuando la probabilidad de error es alta, vuelve y recorre otro. Entonces, ustedes imagínense que
ustedes le hacen la solicitud y la inteligencia artificial está en la punta de la montaña, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Tengo que bajar seguro. Pone un pie acá, se mueve la piedra y se puede caer. Dice, no, mejor acá no. Bueno, voy acá. Ah, esto es seguro. Bien, tengo que seguir bajando y voy probando en otro. Acá, no, flojo. Acá, no, más flojo, no, acá corro riesgo. Pongo acá, se cae directamente. No, acá no. Este está más seguro. Sigo por este camino. ¿Entienden cómo es? O sea, básicamente eso es lo que hace. Bien. Entonces, ¿qué significa aprender para una inteligencia artificial? Básicamente es bajar la probabilidad de error. Eso es aprender. Después tenemos aprendizaje supervisado, por refuerzo, etcétera, y no supervisado, que también entra dentro de todas las categorías, pero por eso les dije, yo les hice un resumen. Entonces, mapa, 3 preguntas para no perderse. ¿Qué tarea hace? Predice, clasifica, genera, detecta. ¿Qué aprendizaje se utilizó? ¿Supervisado? ¿No supervisado? ¿Por refuerzo? ¿Para qué sirve? ¿Es específica? ¿Es general? ¿Sí? O sea, ahí tenemos una gama de inteligencias artificiales de todo tipo y color. O sea que salgan solamente de pensar ChatGPT o Gemini, ¿no? Hay un montón de otras posibilidades. Entonces, básicamente, estamos acá, ¿no? Que es, para mí, es esto. Cuanto más libre es la salida de la inteligencia, de la respuesta, más obligados estamos a verificarla. Si yo le hago una pregunta muy vaga, ¿sí? O poco elaborada, poco estructurada, ese prompt, ustedes saben que la instrucción se llama prompt, ¿sí? Bueno, si yo le doy una instrucción poco elaborada, poco estructurada, sin respetar ciertas características de los prompts, bueno, la respuesta que me dé, estoy obligado a verificarla, ¿sí? Porque le di algo muy general y que se pudo haber ido al diablo. ¿Qué hacemos con la instrucción o el prompt? ¿Por qué es tan importante eso? Acortamos las probabilidades, como especificamos, acortamos el error. Voy a hacer una pequeña, vamos, acá ya te conozco, ella fue alumna mía, ¿hace cuánto? Y de pandemia. Pandemia, 2020, vale, vení. Te voy a pedir que por favor me traigas lo que está en la mesa blanca. Y de todo lo que está en la mesa blanca. No me podés preguntar. Yo te pedí algo, te di una instrucción. Estoy en otro lado. Buenísimo, genial, te felicito, pero ¿sabes qué? No, ese no, es lo otro. Qué interesante, gracias por tu esfuerzo, pero si seguís así no te voy a contratar más. Por favor, te voy a pedir que me traigas una botella que está sobre el mantel blanco, que ese mantel cubre una pata de una mesa de 4 patas. Esa botella es transparente, tiene una... Soy daltónico, porque la etiqueta es verde... Bueno, pare. Bueno, no soy daltónico, es de lado. Bien. Bueno, ¿qué importa? No importa, el fin del ejercicio no es el color, el fin del ejercicio es entender esto. ¿Sí? Entonces, si yo le doy una instrucción vaga, general, si yo le doy contexto, le pido cómo quiero que salga, le pongo restricciones a ese prompt, qué quiero que no haga y qué quiero que haga. Gracias. No. Voy a recibir una respuesta estructurada en base a eso. Entonces va a pasar lo que pasó recién. Nuestro pensamiento crítico, nuestra metacognición sobre el contenido que nos dio. Y no nos conformamos de primera a lo que nos dio. ¿Se entiende? Bien.
Entonces, lo que aparece es que los LLM famosos, ChatGPT, Gemini, Grok, etc., se volvieron expertos en lenguaje. Entonces, cuando nosotros les pedimos algo, todo nos fascina, porque realmente contesta. Sí, claro. Entonces, si yo le pregunto a la inteligencia artificial, él va a buscar la probabilidad. Es magia, es probabilidad. Y eso es lo que pasa generalmente con el uso de la inteligencia artificial. Suena lindo, suena bien, parece serio lo que me está diciendo y fundamentalmente verificación e iterar con esa inteligencia artificial para co-construir entre ella y nosotros el producto final, no para que lo construya ella. ¿Sí? Bien. Da la vuelta a un clic. Después vamos a discutir el rol de la escuela en enseñar a discriminar esa información, ¿no? Porque tenemos estudiantes que nos vienen con un trabajo sacado de Wikipedia. Bien, es muy importante lo que acaba de decir porque el planteo es, y parte de enseñar a utilizarla es justamente todo esto que estamos hablando. ¿Cuál va a ser tu rol en el uso de la inteligencia artificial? Hay un famoso paper que salió el año pasado y que todo el mundo se revolucionó de Harvard. Y esos estudiantes a un grupo le habían dejado hacer el trabajo solos, sin ayuda de nada. A otros con un buscador y a otros con de procesos mentales bien, normales. Los que habían usado el buscador también, punto de la tarea, sí vayan a la IA como herramienta para buscar información, para estructurar el material que tienen que... Es genial en eso. Y que nosotros pongamos criterio, que nosotros pongamos la intención. Entonces, este es el planteo. Dos componentes claves dentro de esa interacción son el pensamiento crítico y la metacognición. Justamente dos procesos que necesitamos para ser cada vez más eficientes, como los evaluadores éticos y como los dadores de sentido. Y la inteligencia artificial como el motor de procesamiento, predicción y cálculo a gran escala. Es lo que tiene hoy y para lo que es muy eficiente. Bien, entonces, alfabetizar profundamente a los docentes y a los estudiantes es la única vía real para la inteligencia artificial. Y les quiero dar una mala noticia, o sea, nos guste o no nos guste, la inteligencia artificial ya está y va a seguir estando. ¿Sí? O sea, acá no hay, bueno, quien quiere puede decir, no, yo no. Y bueno, habrá que ver qué consecuencias eso trae después. Todavía no lo sabemos, ¿no? Sí sabemos que hay despidos en empresas por empleados que se rehúsan a usar inteligencia artificial. Sabemos que se acaban de despedir 30.000 personas para invertir en inteligencia artificial en Oracle. Sabemos que hay una reformulación del mercado laboral en este sentido. Sí, bueno, eso es una verdad y una mentira al mismo tiempo. No, digo por esto, porque hoy dice de que también hay que tener en cuenta los recursos naturales que están implicados, y le digo que eso es una verdad y una mentira. ¿Por qué? Porque hoy la mayoría de los servidores trabaja con agua refrigerada que autocircula, o sea, no es que está conectada a la manguera, ¿no? y aprovecha el agua de todos nosotros. Nada, se las provee con una cantidad de litros y esa agua recircula permanentemente en los servidores. Hoy, 11 de abril de 2026, gastan mucho más los buscadores de Internet que la inteligencia artificial. ¿Sí? Y con nosotros, era con nuestras capacidades cognitivas. ¿Sí? Metí a resolverme tal cosa y me dijo que sí, y me dijo cualquier payasada, no sirven para nada. ¿Sí? Entonces, me voy aferrando
de esas cosas, mientras un mundo, tenemos una ventaja en Latinoamérica y no la tienen en Europa. Bueno, en Europa algo tienen de ventaja, que regulan mucho. Entonces, ellos también tienen un poquito más de ventaja. Que, bueno, las características del país de y ya condicionó un mercado, Neo, que es el mercado de las personas que se dedican a la limpieza de casas. ¿Saben por qué digo que los condicionó? Porque Neo se puede alquilar por un poquito más de $400 al mes. Entonces, ya tiene un techo ese trabajo. O por lo menos pretende tener un techo. A este robot le tuvieron que cortar en plena presentación la ropa que llevaba puesta arriba porque la gente pensaba que era una persona disfrazada por los movimientos que tenía, tan naturales. ¿Sí? Un robot chino que se presentó a fines del año pasado. Digi es un robot que ya opera en fábricas. ¿Sí? Tienen llevados más de 150.000 operaciones en fábrica. O sea, se está operando directamente. Tesla acaba de, bueno, anunció hace un tiempito que va a construir 1000 robots de esos Teslas que vimos ahí para construir, para que sean los mismos robots los que construyen los robots que después van a vender. ¿Sí? Bien. Vamos acá, al factor de co-creación, que a mí me parece interesante. Cuando yo produzco esta iteración permanente con la inteligencia artificial, se produce este factor, que es cuando esa iteración entre humano e inteligencia artificial produce un contenido que, sin esa iteración entre ellos, nunca podría haber sido generado. Y esto trae graves problemas de derechos de autor. ¿O quién es el autor de ese producto? Que ponen entre la espada y la pared. Por el humano. Porque en realidad la inteligencia artificial sin esa estructuración y esa iteración del humano nunca podría haber tomado la decisión, por lo menos por ahora, de haber desarrollado algo. ¿Sí? Si es un agente, sí. Vuelvo entonces a plantear lo mismo. Nosotros, intencionalidad, contexto emocional, juicio ético y comprensión de matices. La inteligencia artificial, capacidad de procesamiento ampliada, memoria externa y generación rápida de múltiples rutas. ¿Sí? Este es un concepto propio y siempre lo aclaro porque es una construcción que hice hace algunos años en base a todo lo que son las investigaciones de neurociencia cognitiva. Yo creo y estoy convencido que va a intervenir un factor de cosignificación. Los que alguna vez me han escuchado o se han formado conmigo saben que una de mis obsesiones y mis especialidades es la construcción de significados. Es algo que a mí me parece hiper importante comprenderlo. Entiendo que es la base de toda conducta humana y de todas las emociones. Con inteligencia artificial que tiene capacidad para hablar y con algo que se está desarrollando ahora que es la IA con teoría. Simula que piensa, simula que razona, simula que piensa, simula que razona, simula que se va a emocionar. Donde no estaba casi en contacto con nadie. ¿No? Entonces, esto ¿no? Obviamente, cada uno es libre de pensar si les parece bien o les parece mal, o si estamos en un término medio, pero es una realidad que puede llegar a ver.
La inteligencia artificial es una extensión de nuestra cognición. Es un asistente que potencia nuestra cognición cuando lo usamos adecuadamente. ¿Sí? Bueno, en este sentido, para mí, esto es lo más importante, que por una cuestión conceptual yo le puse función a nuestra flexibilidad cognitiva frente a ciertos hechos. Entender que nuestra memoria de trabajo se puede saturar en esa interacción que estamos teniendo con la herramienta. Comprender que el control inhibitorio es fundamental para justamente parar, es decir, estoy desarrollando, haría o diría o lo estructuraría, ¿sí? El pensamiento crítico, obviamente, como ya lo planteó Marta anteriormente, y la cosignificación que les traje anteriormente. Fluir en nuestra construcción de la realidad. Entonces, estamos viendo un punto de inflexión histórico. ¿Saben cuál es el punto de inflexión histórico? Que tenemos que plantearnos cómo vamos a redefinir cada una de las profesiones que existen. Renta universal son planteos que son plausibles, pero que estamos hablando recién que se están pensando como posibles para 2060. Pero lo que sí va a ser pronto, y ahí sí les digo, les doy la mala noticia, lo que sí es verdad, quizás no en la educación tan masivamente como que se está planteando a futuro. Y en esa transición hay gente que va a sufrir. Como todas las transiciones que voy a hacer de los que estén sufriendo. Ahora, si tengo las herramientas necesarias, bueno, voy a surfear. Ya ocurre. Antes las profesiones duraban toda la vida. Hoy, no es así. ¿Cuáles? Sí, sos re joven. O sea, tenés todavía para adquirir todo el conocimiento del cual estamos hablando. Aparte, el conocimiento que estamos hablando no tiene que ver con todo lo que yo conté. Yo lo que conté anteriormente es para que ustedes entiendan cómo funciona. Bien, entonces, bueno, vuelvo a plantear esto, ¿no? El valor antes residía en la capacidad de ejecutar tareas repetitivas y estandarizadas, que básicamente es el modo que necesitemos diferentes habilidades, ya las necesitamos, ahora estamos incorporando una más, para no... El docente como curador experto y el docente como modelador de experiencias. Desarrollo. Che, se quemó el coso. ¿Eh? Bueno, interactúa con ese ecosistema en el cual estoy. Tengo que tener la capacidad de poder evaluar desde el punto de vista. Exactamente. Y le dejo usar inteligencia artificial a mis estudiantes. ¿Cómo lo evalúo? Bien. ¿Tenemos o no? Ah, que lo prendes. Pará. Está prendido, está prendido. No, está prendido. Pero me entregó un trabajo hecho con IA. ¿Cuánto tiempo querés ese proceso? Yo le voy a pedir, ustedes saben que yo puedo compartir las iteraciones que tengo con la inteligencia artificial. O sea, yo entro en ChatGPT, me copia el enlace y ese enlace se lo doy a mi docente. Entonces mi docente, claro, ¿qué le preguntaron? Pará, no solo que le preguntaron, si detectaron errores. Están diciendo palabras que uno le enseñó, ¿no es cierto? No sé, vos le cargarás de la célula y le hablas de, no sé, consiguió la que buscaba. Sí, y yo eso lo entiendo. Igualmente la pregunta que te haría sería esta. Porque a veces caemos en la falsa evaluación de que si dice lo que a nosotros nos gusta y que lo que nosotros estamos acostumbrados, sabe. Y a veces nos puede decir lo mismo, pero con otras palabras, ¿no?
Entonces, o sea, te digo que sí, pero también te digo no necesariamente, según cuál sea nuestro objetivo de aprendizaje. Después lo otro es que ¿tiene un sentido para esa persona o no? ¿Y cómo lo voy a hacer? Simplemente le voy a decir, excelente el trabajo que presentaste. Ahora, eso que presentaste, en este contexto, ¿cómo lo aplicarías? Y le planteo una diferenciación de contexto simplemente para que me pueda hacer la transferencia de lo que aprendió a ese nuevo contexto. Si esa transferencia la logra hacer, fueron buenos docentes. Aprendió. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que plantearnos, aparte del uso de la inteligencia artificial, es cómo vamos a evaluar este nuevo contexto en nuestras asignaturas. ¿Sí? Bien. Ya estamos, perdón. Bueno, no quiero terminar, ya estoy por terminar. Lo del modelador de experiencias neurocognitivas es esto, que para mí, yo lo vengo diciendo desde hace años, no enseñamos, nosotros somos básicamente modeladores de experiencias neurocognitivas de aprendizaje. Y en esas experiencias neurocognitivas de aprendizaje intervienen diferentes factores. Y son diferentes habilidades que a mí, como en la formación de los docentes, no les enseñan los procesos neurocognitivos que suceden en la cabeza de sus estudiantes. Y no les enseñan los procesos neurocognitivos que pasan en sus cabezas. La docencia tiene uno de los más altos... No. Locura del sistema. Locura del sistema. ¿Alguna vez les explicaron cuáles son los tipos de memoria que operan en el aprendizaje? ¿En la formación docente básica? Estamos hablando de la formación docente básica. ¿Alguna vez le explicaron que existen sistemas atencionales? 3 redes atencionales que operan. No. ¿Alguna vez les enseñaron qué son las funciones ejecutivas? ¿Cuáles son sus componentes desde el lado del docente para aplicar en sus estudiantes? No. Nos estamos perdiendo todo lo más interesante de la educación. Ustedes son los agentes de transformación social. Gracias a Dios, todos los que están acá sí, porque están acá. No entienden que transforman y desarrollan personas. ¿De qué docentes se acuerdan ustedes? ¿De que les enseñó mejor matemática, lengua o literatura? ¿O el que les enseñó algo que pudieron llevarlo para toda la vida? Una enseñanza que la pudieron llevar para toda la vida. De ese. ¿O de algún hijo de puta también? ¿No? También. Bueno, esto se hizo con una inteligencia artificial gratuita. Simplemente se le pidió que se quería un sistema. Se hizo en una de mis clases. Una estudiante dijo, yo quiero que se cree un sistema para tomar asistencia, no un software. Y nada, le pusimos, hacer tal cosa, y ahí se creó. Importamos el archivo, que cargamos el archivo al listado de los alumnos, y se creó un sistema donde ponemos presente, ausente, tarde o justificada, y eso después se exporta y lo tenemos como respuesta. Bueno, nada. Para mí una tontería, pero bueno. Esto es una presentación. Esta es la presentación original, la presentación de diapos, ¿sí? Que se usó en una clase. Esto es un sistema de prompteo, ¿sí? Creando un asistente de inteligencia artificial, el cual está entrenado en cómo yo escribo, con todos mis artículos anteriores, mis libros, etc. Y lo que hace es generarme, en base a esta presentación que le subo, más todas las presentaciones que tiene mía y los escritos que tiene mío, genera los apuntes de estudio. Entonces, después, durante el resto de los días, distribuyo diferentes materiales para trabajar un poquito el tema del aprendizaje espaciado, ¿sí? Entonces, 15 minutos que resume toda la clase que vimos aquel día. Otro día le envía un protocolo de uso en el aula. ¿Se entiende? PCAs. Bien. Otra cosa.
Bueno, acá tenemos un aliado muy importante para ustedes, los docentes. Es gratuita, no tienen que pagar absolutamente. En este caso, yo le voy a subir un archivo. ¿Qué hice? Le subí un apunte de archivo de ese apunte de archivo que generé con la inteligencia artificial. Se lo acabo de subir acá. Generar. Acá le estoy pidiendo que me haga una presentación con eso. ¿Sí? Acá le estoy pidiendo que me haga una infografía. Tengo diferentes formas para elegir qué tipo de... Que haga un mapa mental. Y también le estoy pidiendo que haga un resumen de video. Ahora van a ver todos los resultados y varios de estos resultados lo encuentran en parte del material que ahí tienen el mapa mental interactivo sobre las estrategias neurocognitivas para aplicar en el aula, que es el apunte, ¿no? Después interactúo con la herramienta mucho tiempo para lograr lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Qué hizo? Esta es la presentación que generó. Y acá lo que podemos ver es contrastan el material y uno generalmente asume una posición y el otro otra. Que el aprendizaje es una especie de... Bien, más probabilidad tengo de consolidar mejor esa información. ¿Sí? Entonces, yo siempre... ¿Explican? Listo, ya están haciendo neuroeducación. Casi. Están con todos los procesos neurocognitivos. Vivencial y multisensorial. No es muy difícil, ¿no? Le hago vivir experiencias educativas al estudiante y donde todo el cuerpo está involucrado, como planteó Marta en su presentación. ¿Sí? En conjunto que hago cada una de las conferencias que doy, que simplemente es ¿cómo es el aprendizaje? Les pregunto, ¿cómo es el aprendizaje? Todos ustedes se levantan, dicen vivencial y multisensorial. ¿Se animan? Bueno, entonces... Bueno, entonces, ¿cómo es el aprendizaje? A ver, entonces, voy a preguntar. Estamos acá, en Rosario, estamos en un congreso, en el Congreso Internacional de Educación, y me dijeron que los docentes que están aquí presentes saben perfectamente. Háganos. Bueno, vámonos. Vámonos. Bueno, ahora sí, de verdad, ¿eh? Ahora sí, vámonos. Bueno, estamos acá, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina, y como saben, recorro diferentes lugares para encontrar si alguien sabe cómo es el aprendizaje. Entonces, estoy con un grupo de docentes maravilloso de acá de la provincia de Santa Fe y les voy a preguntar a ellos si saben. ¿Cómo es el aprendizaje? Gracias. Ok. Bueno, y finalizo con esto y ya me voy. Acá tienen el código QR. Acá tienen el código QR de evaluación con el uso de IA. Que es un poco lo que estuvimos comentando. Me quiero despedir con esto y termino. De la vida, que fue Enrique Mariscal. Enrique Mariscal es un pedagogo, filósofo y escritor que él hace para desarrollar lo que les voy a decir ahora. Cuando me aparece esta imagen, ¿no? En este momento se están preguntando, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que bañarme? ¿Tengo que entender que no sabemos todo? Que somos aprendices eternos, que obviamente nos nutrimos de nuestras experiencias y nuestros conocimientos, pero también las del otro gallo, ¿no?
la honestidad para comprender que el error es parte del camino. No hay fracasos, no hay errores, hay aprendizajes. Claro, hay que estar dispuesto a aprender también. Y la O, que es la osadía necesaria. Muchas gracias. Wow. Sí. Gracias. Sí. Lorena de la Calle es cofundadora del Centro Educativo Eureka, capacitadora, conferencista y asesora institucional. Asesora a instituciones educativas en temas de convivencia escolar. Es especialista en desarrollo humano y educación emocional. Referente en procesos de crianza consciente. Hola, hola. Ya, buenos días. Los agarro cansados, háganmela fácil porque cerrar el evento les digo que es una presión más después de todos los exponentes que escuchamos hermosos, pero también con gran alegría de cerrar un evento en Rosario, siendo rosarina, y un evento tan importante que nos convoca por la educación, ¿no? Y hoy mi propósito fundamental de este encuentro es poder sembrar, ¿sí? Poder visibilizar que hoy de postergar la educación emocional, el desarrollo personal dentro de la escuela, con una estructura, con una sistematicidad y una evolución, y que no hagamos, uno cuando piensa en la escuela, ¿qué piensa? Bueno, en la escuela, sí, llevo a mi hijo a la escuela, le enseñan matemática, le enseñan lengua, practica determinados conocimientos, habilidades. Formar buenos estudiantes si no estamos formando buenas personas. Y creo que esto es medular, ¿sí? El desarrollo personal, el desarrollo emocional, el desarrollo social de los alumnos, ¿o no? Lo fue poniendo en un segundo plano, o al menos parecería que era importante, pero no urgente, o bueno, o venía pasando dentro de las escuelas y hace unos pocos días. Creo que tenemos que tomar conciencia de que hoy no podemos seguir a comer. Bueno, me preguntaba si estamos enfocados y cómo podemos seguir hablando de educación sin hablar del desarrollo personal. Seguimos hablando de, bueno, que parecería que ese nivel está afuera. Se enseña de la piel para afuera. Les enseñamos todas las materias, matemática, lenguas sociales, naturales, geografía, pero no les estamos enseñando a cómo reconocerse internamente y a cómo ubicarse con su propio ser. Entonces aquí digo, los niños de sostener vínculos, la poca posibilidad de sostenerse ante situaciones que no son las que esperaban, sin hablar de cuestiones y sin poder ignorar
de que hay un trabajo de desarrollo personal que nos debemos. Y si la escuela no tiene sentido, ese conocimiento tampoco, ¿no? Tiene sentido. Entonces, digo, ¿cómo en esta dualidad que tenemos de educar para el conocimiento, para los contenidos, cómo nos damos el lugar para poder tomar un estado de conciencia, de presencia y poder educar esta dimensión interna que inexorablemente luego se pone programa de educación emocional, de desarrollo personal, le da la posibilidad a los estudiantes que puedan construir, ¿sí?, sus habilidades, sus valores internos, que luego, como decía, van a poder el conocimiento o el desarrollo del ser. Al contrario, es complementario porque el desarrollo del ser es la plataforma que permite que se genere el desarrollo académico, ¿o no? Sí, claramente es un desafío. Y es un desafío también, como educadoras, tomar las herramientas, las necesarias como para poder saber cómo poder generar un proceso. También les pertenece a las familias, le pertenece a la ciudad, le pertenece al barrio, nos pertenece a todos, ¿no? Que afuera hay un lenguaje interno que queda vacío, hay algo que no está construido. Sí, lo voy sintiendo, digo, ¿qué pasa con esta desconexión, no? Parece que están todos apurados y van, y los niños o encapsulados dentro del celular. Falta como esa a nosotros mismos, con nuestras herramientas, con nuestros valores y con el desarrollo personal que tengamos para poder reaccionar. Les quería traer que tuve una madre totalmente apegada, ¿no? Una madre muy dependiente emocionalmente de todo lo que construyó. Lo tuvo que construir en 2 segundos cuando tuvo que transitar su muerte sola, porque no había ninguno de los hijos para acompañarla a morir. Fue inexorablemente, los recursos están adentro. Hay un mundo de formación que la escuela tiene que ayudar a construir, ¿sí? Y no alcanza solamente con el conocimiento de sus escuelas, ¿no? Bueno, y el programa específicamente tiene que ver con poder abordar el desarrollo personal dentro de la escuela de una forma complementaria al desarrollo académico, ¿sí? Como decíamos, es la plataforma de lanzamiento. Si está eso, todo lo otro va a surgir. Y además, que tenga una estructura, que tenga una secuencia de niño, pero no lo estaba ayudando a construir su mundo interno. Entonces, bueno, fui pensando cuáles son las dimensiones del ser que creemos fundantes y que se puedan dar dentro de la escuela para esa construcción de ese mundo interior, ¿no? Y bueno, una bien importante, dijimos, ¿por dónde se empieza? Por algo concreto. Rutinas y hábitos, ¿no? Un estudiante, un niño que puede trabajar en sus rutinas, en sus hábitos, hacer conscientes cuáles tiene, cuál no, genera estructura, le genera sostén, ¿sí? Puede generar desde esa repetición hábitos que realmente sean saludables, ¿sí? Para su cuidado, para su vida, para su organización. Sí, hoy vemos niños, no sé si les pasan en los cursos, bastante desorganizados, que no tienen esa capacidad de orden y nosotros parecemos, ay, te olvidaste esto, te olvidaste lo otro y andamos corriendo atrás de los niños, ¿no? Parecería que falta esa cuestión de autoconciencia, ¿sí? De organización, y eso se genera con prácticas de rutina estructuradas. Dimensión, y esta me parece importante darle el lugar que se merece, es el cuerpo. Entendiendo que el cuerpo no queda de un lado de la educación, que es la educación y el cuerpo no. El cuerpo constituye educación, constituye formación, y la importancia justamente de que esta mente cognitiva y la mente somática estén dialogando es fundamental, porque el cuerpo nos va a permitir conectarnos con otro, nos va a permitir cuidarnos, cuidar del cuerpo del otro, respetar los espacios personales, ¿sí? Creo que también es una dimensión importante a trabajar, que se puede trabajar con infinidades de proyectos,
¿sí? Que puedan ser, como decía, sostenidos, que puedan ser evolutivos y que puedan ir generando la conciencia, ¿sí? Del bienestar corporal, del bienestar del cuerpo, qué prácticas hacemos para ese cuidado. Y hoy traje a Bahía, les cuento un poquito, no sé si te llega a ver. Ella tiene 4 años, sí, es preciosa o no, ¿qué dicen? Cuando en este camino de explorar el programa, digo, bueno, y en estas dimensiones del ser, ¿qué tiene que aparecer? Bueno, y como buena educadora emocional que soy, ¿qué dije? La educación emocional, por supuesto, ¿no? Y empecé a pensar, ¿y cómo es esa educación emocional? Y me regalé unos espacios de emocional en la escuela. ¿Y quién puede representar esa educación emocional en la escuela? Y en una meditación apareció una niña con un nombre que se llamaba Bahía. Créanme que el nombre no se los puse yo, apareció en la meditación, ¿no? Y con Bahía fui construyendo, escribiendo libros, uno, las emociones de Bahía, la caracola de Bahía, que es un modo bastante simple de poder llevar el salón, la educación emocional. No hay nada innovador, es un personaje y una bibliografía. Sí sentida, sí, muy sentida, muy pensada y funciona muy bien para nivel inicial hasta el primer ciclo de primaria. Y Bahía nos enseña que, bueno, que va teniendo un montón de guión. Nos ha enseñado cómo pasar de la tristeza a la alegría, del enojo a la calma. Ella, por ejemplo, tiene telares que va usando como caracola y siente que está conectada con ella misma y con algo mayor que le da tranquilidad para poder seguir. Bueno, hay una bibliografía que tiene, como decía, mucho sentido y mucha sabiduría y hasta el día de hoy leo algunas páginas y me sigo sorprendiendo. Y en este sentido, para no ponerle tecnicismo a lo que es la educación emocional, sí, de que una emoción la puedo gestionar para transformarla, ¿sí? Y que deje de ser una reacción, poder transformar de reacción a decisión, ¿sí? Poder sembrar esto en los niños de muy chiquitos es muy importante. Y también tira abajo un poco esto de la idea de, bueno, yo soy como soy, ¿no? Entonces la educación emocional te ayuda a poder tenemos una nube negra que representa determinadas emocionalidades y sin verla generalmente son las que dirigen a, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con el campo emocional, que es más que un niño, que una niña. Es poder leer, hacer una lectura. ¿Es esto? De en un inicio alcanza. Bueno, como reaccionaste, ¿cómo podés decidir reaccionar otra vez, que sea una manera más diferente, ¿sí? Y que sea más compasiva para con vos y para con el otro. Y bueno, y la educación emocional sabrán que es mucho más que eso, ¿sí? Yo también soy del team que no tiene colores, que no tiene emociones, porque si me pongo a pensar que la furia puede ser roja, me imagino quién querrá casarse como hacía la gente antes en una alfombra roja entrando a una iglesia. Entonces, en ese sentido, creo que hay un gran peligro en ponerle colores, nombres, etiquetas a las emociones, pero sí poder encontrar para cada uno qué representa esa emoción, ¿sí? Y de allí poder transformarla. Yo cuento una anécdota que algunos ya que me dijeron que habían estado conmigo en otras conferencias les va a parecer repetitivas, pero hace un par de años, 5 o 6 años, estaba en una conferencia y el taxista me preguntó, ¿y una charla de qué? Le dije, tengo que ir a una charla, ¿no? ¿Y una charla de qué? Me dice. Bueno, de emociones, le digo, para ser un poco más para simplificar como la charla del taxi, ¿no? Entonces era esa situación, si no es un reflejo de otras situaciones o de otros modelados, bueno, para no entrar en temas técnicos, es como decir, bueno, ante esta situación reacciono de esta manera y tengo la posibilidad, un tiempo helado, así como vieron cuando dice te corta el aire,
quedó así, yo dije, no sé qué dije, y el Señor, y estos son de los momentos que me emocionan para toda la vida, y me dice, la verdad, y dijo nena, me lo acuerdo siempre, si hubiese sabido que podía cambiar mi forma o mi reacción a mi emoción frente a una situación, no hubiese perdido tanto. Fuerte, ¿no? Digo, yendo a lo escolar, digo, es sembrar. Hay algo que termina perjudicándolos a ellos y al contexto, ¿sí? Y mucho más ahora, en la convivencia. Solo un niño, un estudiante, un joven, un adolescente que puede tener un trabajo interno, que hay un otro que es legítimo, que merece mi respeto, que puede pensar diferente, pero que está pensando con su mundo, con su vida, con sus experiencias, con sus creencias, más allá que yo no las comparta, la convivencia se transforma. A veces la convivencia, dicen una mala convivencia en tal colegio y demás, o bullying o tanto, ¿no? Adolescentes, niños, niñas y adultos que sepan que una buena convivencia va a partir únicamente de personas disponibles emocionalmente para eso. Bueno, y como para hablar de emociones les diría que hay como muchísimo más, sin entrar en estas metodologías o primero reconozco, nombro, sí, que no sería reconocer mis emociones. Estoy reconociendo gran parte de mi mundo interior. Voy a saber cómo habitarme, voy a saber cómo tramitar eso que pasa afuera adentro y de lo que me pasa adentro, cómo tramitarlo en el afuera. ¿Sí? Creo que la emoción es lo que nos mueve y un gran trabajo emocional creo que nos hace justamente relaciona un poco para, no sé cómo estoy con tiempo, ¿estoy bien? 20, bárbaro. En relación, no sé si tienen alguna pregunta de educación emocional para hacerme. ¿Algo se les presenta en el... Esta técnica que el trabaja otro social, activecito o se pueden aplicar también en adolescentes. No, es un programa justamente que tiene la flexibilidad y es adaptativa en ese niño una organización que tenga habilidades de sostén para sostenerse y sostener, una dimensión justamente que tiene que ver con el cuidado del cuerpo y no dejar el cuerpo por fuera de la educación, ¿sí? Porque la realidad es que aprendemos y nos educamos con todo, no con solamente una dimensión cognitiva. El campo emocional, que es este que estábamos trabajando y solo les compartía con Bahía porque me da mucho orgullo de lo que está transformando con los niños, siendo que, vuelvo a decir, no es un dispositivo ni innovador, solo tiene mucho sentido y mucho trabajo para que quien la escuche pueda resonar que algo de lo que hace ella también lo puede estar haciendo. Y la cuarta dimensión, y que creo que es un poco la que engloba todo, es la dimensión del autoconocimiento, ¿sí? La construcción de la identidad. Cuando hablo de autoconocimiento en este programa me gusta mucho traerlo a Claudio Naranjo, no sé si lo conocen, pero bueno, es quien dedicó una vida, ¿sí? A regalarnos muchas preguntas, ¿sí? Para que podamos conocernos, quién somos, quiénes fuimos, quiénes queremos ser, y que eso sea una construcción de una identidad donde podamos tener la conciencia necesaria para saber que no soy de un modo, sino que estoy siendo de un modo, ¿sí? Que puedo ir evolucionando y puedo ir cambiando a lo largo de mi vida. Entonces, digo mismo, ¿sí? De respiración, de sentir el corazón, de sentirse en su integralidad y que no solamente hay un contenido, sino que hay un mundo interno que, como decía antes, se pone de manifiesto. Y cómo ese mundo externo se está replicando, se está manifestando en ese mundo externo con determinadas formas en estas ocasiones de violencia y demás, ¿no? Entonces, si eso sucede y se pone en el externo, es parte de la escuela.
sea métier o no, estructural o medular del este programa, bueno, desde muy pequeñitos, ¿sí? Los introduce como en una atmósfera de decir, bueno, ¿y quién fuiste? ¿Sí? Y si yo les pregunto a alguno de ustedes, bueno, ¿quiénes fueron? Generalmente cada uno de nosotros, ese quién fuimos, o al menos en la mayoría, va a estar un poco modelado por lo que escuchamos, pero también de poder trazar una línea y reconocerme como niña y poder... Y por supuesto que el quién quiero ser está asociado con algo que decía Lucas, no me lo puede dar, es algo que tengo que construir adentro. Porque en cualquier situación, aunque no sea al final del camino, es durante todo el camino, solo estoy consigo misma y con mis recursos. Entonces, de este lugar, en la vida, que nos duela en la vida, ¿sí? Que nos alegra la vida, que cada niño, que cada adolescente pueda ir encontrando eso, ¿no? A sabiendas que los niños puedan conectarse realmente consigo mismo, ¿sí? Y tal vez eso evitaría también que apoyo y que me parece bien de apagar los celulares, ¿no? Y yo digo, ¿y si apagamos los celulares? No y solo un paréntesis de lo que produce el celular, que me interroga todo el tiempo el tema de, más que de las pantallas del celular, por esta posición que tenemos el celular adelante, ¿sí? Vieron que tenemos el celular adelante, entonces vamos caminando por la calle con el celular adelante. Yo me di cuenta un día hasta que un señor casi me atropella. Entonces, vamos con el celular adelante y la mirada focaliza y se conecta en una microimagen que parecería, no sé si les ha pasado a ti, y lo riesgoso de eso es que eso también modela y entrena un tipo de pensamiento más estrecho. Porque si no tengo perspectiva, no tengo mirada amplia, panorámica y solo puedo ver en foco, que está muy bien también saber mirar en foco, porque por ejemplo para hacer una lectura, un estudio y demás necesito, eso va modelando un tipo de pensamiento. Entonces un pensamiento que es muy estrecho y donde solamente pienso en túnel y no veo variantes. Y si no veo variantes y no veo alternativas, me frustro, porque justamente un puente pero si yo voy modelando un tipo de pensamiento desde muy chiquititos, en foco, en túnel, seguramente lo que decida, cómo me comporte y cómo mire la vida, sea en túnel. Sí, conectado con esa estrechez ahí. Bueno, sí. Bajamos la conexión, que digo conexión, creo que son otras cosas, no es conexión. Digo, ¿cómo encendemos el mundo interno? Entonces, un niño que tenga un mundo interno es proyección de la vida y la construcción de la identidad. Claramente está que no depende de un factor externo, pero sí el función para que sea saludable para ellos y para el resto, ¿no? Entonces digo, la identidad está dentro, sí, claramente, pero también se modela por el paisaje externo y como educadores poder tener herramientas para acompañar. Son cosas que me llevan realmente me llenan el alma. Me ha pasado con niños de 2 palabritas, decir, bueno, le tiré 2, 3 herramientas y que él haya con mucho sentido comprendido, y no solamente eso, sino que se le hayan quedado para ir la gran misión de todos como educadores, ¿no? Un poco cuando veía también las fotos que proyectaron acá de los niños, ¿no? Decía, este es el norte. Y yo decía, no hay otro norte que nos estamos reconociendo a nosotros como niños. ¿Sí? Estamos reconociéndonos en esa educación que hay un niño, una niña, ¿sí? Que también pudo haber tenido mi infancia y tal vez, decía, como decía Pablo, no haber tenido una profesora que lo acompañó, un profesor que no, y eso tatúa. Por eso un poco la invitación es a pensar, ¿sí? La emoción sobre ese niño va dejando tatuajes, visibles o invisibles, y que después cada uno recogerá en su adultez y lo llevará a terapia, ¿no? Pero si podemos acompañar a los niños con más sentido, con más presencia, con más conexión y con un programa, con una técnica que sea sostenido,
¿Qué se necesita para eso? Bueno, tener algunas herramientas. ¿Qué se necesita? Una escuela comprometida, derrumbada. Y lo único que puede salvar a las personas, como dicen, son las personas. Sí, solo formar humanidad es lo único que nos puede salvar. Y no digo de abandonar la cultura general, lo académico. No digo eso. Digo que justamente las plataformas emocionales. Pensaba que, bueno, de identidad tengo a Naya. Acá hay un grupito acá que no sé si me quiere comentar algo de alguna experiencia que tengan en las escuelas. Sí. Bárbara. Sí, claro. Le llamó la atención. Yo le entiendo, ¿sabe qué? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, luego. Hablando de identidad, quería preguntarte. Ana María, me dijiste tu nombre, ¿no? Si tendrías que definir quién fuiste en tu vida, ¿quién fuiste en tu vida? Con 2 palabras. A veces cosas, y me parece que la inteligencia tiene muchas maneras de ponerla a disposición, y esto me da un pie bastante interesante para decir, ¿por qué es importante el desarrollo personal dentro de las escuelas? Porque el conocimiento que estoy enseñando no es neutro. Ese conocimiento luego ese estudiante o ese especialista lo va a proyectar en la sociedad. ¿Sí? Es así de simple. Entonces, de alguna manera, si me disculpamos, sí. Mira, si querés, te invito a que te quedes por ahí conocimiento. Ahora bien, pero el momento lo que vale es la resonancia que tenga con ese niño, ¿no? Y si me reconozco ya con ese niño, ¿no? Y si me reconozco también en ese niño. ¿Ustedes por qué también en ese niño? ¿Ustedes por qué creen que estamos todos nosotros en educación? Creen que estamos todos nosotros en educación. Porque tuvimos una infancia Disney. Creo que de alguna manera es el que resume todo lo otro. Creo que de alguna manera es el que resume todo lo otro, que puedan encontrar sentido y que puedan ser más que estudiantes especialistas y que de algún modo pueda llevar eso a la sociedad para generar un cambio y una transformación. De algún modo pueda llevar eso a la sociedad para generar un cambio y una transformación. Sí, esa es la educación y esto es lo que tenemos todos nosotros acá. Pero sobre todas las cosas, ¿qué quisiera que ese niño y esa niña recuerde de mí? ¿No? Mar decía, fui profesora de un niño que aparentemente, y le va a recordar para toda la vida porque lo reconoció como tal. ¿Sí? Y eso es por ahí por donde se empieza. Y en ese reconocimiento, creo que es fundamental, ¿sí? Lo discursivo o cómo discursivamente vamos creando realidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hablamos del reconocimiento de una persona como el ser, tenemos que tener ahí como algunos cuidados, ¿sí? Cómo usamos nuestra lingüística para referirnos a nuestros estudiantes y ser muy claros que una cosa es que completamente toda la vida va a ser impuntual. Pero si yo le acerco y le convido a una persona la posibilidad de decirle, che, hoy llegaste tarde, le estoy sembrando la posibilidad de que mañana tardan y demás, decir, no, porque porque... Y yo a veces digo, bueno, me permito creer que en todo caso eso que dije te llegó hoy, permítanme decir que solo yo quiero saber quién soy, que a veces ni siquiera lo sé o lo estoy remodelando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es la arquitectura del ser, es privada. Sí podemos hablar de comportamientos y tal vez acepto que me puedan... ¿Sí? Sí. ¿Qué podemos hacer en el aula para que un niño se sienta tímidos? Yo cuando te fui a saludar, te saludé, te dije hola Mar, ¿qué hicimos? Nos miramos, estamos. Entonces, desde ese reconocimiento y que no me hace y aceptar, decirte Mar,
que veo en vos una persona resiliente, que veo una persona que no abandona sus convicciones, que veo una persona que trae su maternidad a todos los momentos, ¿sí? Veo en vos una gran convicción de cambiar la educación y que realmente el desarrollo del ser está en las escuelas. ¿Sí? Y lo que pueden hacer es que el otro te lo devuelva. Veo en vos, veo en vos, veo en vos. Entonces ese momento solamente congela y nos hace estar en una burbujita donde solamente estoy descubriendo en una persona que tal vez no vi mucho, pero que siento que veo en ella. Y no necesariamente es el que el otro sea así, es lo que yo veo, lo que yo sentí del otro, ¿no? Y a una persona que me llevo como enseñanza para la vida que dijiste, a pesar de la adversidad, elijo cómo quiero vivir, ¿no? Y esta es la educación emocional, el desarrollo personal, es elegir cómo queremos vivir. En niños, peques y adolescentes que lo pueden ir encontrando. Porque como decía, en algunos momentos solo estamos frente a nosotros mismos con nuestras habilidades y valores. Y que la educación empieza adentro y es la que te proyectamos afuera. Que bueno, un poco eso es. Gracias. Me llevo también todos los aplausos. Genuinamente quedo abierta a acompañarlos a quien deseen en la incorporación del desarrollo cuerpo. Y si tienen la posibilidad esta noche, solamente que encuentren algunos momentos que las hagan pensar quiénes fueron, quiénes son y qué quieren ser y qué quiere que la vida diga de ustedes y trabajen para eso. Así que bueno, gracias al Teatro La Sá. Bueno, gracias Lorena, gracias Mar, gracias Lucas, gracias Pablo. Bueno, estamos terminando, ya nos estamos yendo, gracias por el respeto, gracias por quedarse, estuvimos 5 horas sin cortes y bueno, la semana que viene no, la otra, le van a estar llegando los certificados por mail, con los datos que completaron. Así que bueno, gracias y seguramente se van a estar enterando de algún otro evento, la agosto, septiembre, gracias. Bueno, gracias a vos también por la invitación, gracias por la invitación.